y Él huirá de ti. No quieras enfrentarlo solo, pídele a Él. Bien, hay otro aspecto que también nos aleja o nos mantiene bajo esclavitud, y eso es el poder del pecado. El pecado ha infectado nuestro cuerpo y nuestra alma. Lo ha ensuciado delante de Dios. Cuando tú cometes una acción que no agrada al Señor, te sientes indigno. Te sientes como que no eres merecedor de la gracia y el favor de Dios. Te sientes sucio. Cuando tú cometes algo, cuando ya conoces de Dios, que tú sabes que para Dios no hay nada oculto y que Él conoce aún hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, que ante la presencia de Dios no hay nada oculto por mucho que se lo quieras ocultar, te sientes indigno. Este aspecto del poder del pecado infecta nuestro cuerpo, infecta nuestra alma. Acompáñame al Salmo 53. Y aún el salmista dice así, que Dios dijo: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en el 53:3 dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. En la Biblia dice que en el mundo no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, llámese con todo respeto pastor, sacerdote, X. No hay quien haga lo bueno. En el mundo no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Cuántos no han pecado de este lugar? Ese es humano el que no ha pecado. ¿Cuántos? ¿No han pecado? ¿Hacemos mentiroso a Dios? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. La Biblia dice que todos en este mundo pecamos y que en el mundo no hay justo ni aún uno quien haga lo bueno. El Señor se mostró desde los cielos buscando a ver quién se podía encontrar y Él no encontró a ninguno en este lugar. Y entonces, ¿por qué vino el Hijo de Dios? Si todos no habían pecado. Todos pecamos día con día. Todos nos equivocamos día con día. Todos infringimos la ley día con día. Todos. No hay quien. Pero tenemos que seguir teniendo cambios en nuestra vida para obrar conforme a lo que Dios quiere. Para tener una libertad completa. Ningún creyente puede tener una duda a este respecto. Acompáñame a Romanos 6:16. Bueno, desde el 15. El 15 dice, ¿qué pues? Como diciéndole, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Tratando de justificar la gracia de Dios. Déjame te digo que la gracia de Dios es inmensa, es incalculable. Dios siempre va a tener gracia para perdonarnos. No importa el pecado más grande que tú tengas, y dice la Biblia, aún más rojo que la grana, Él lo hace más blanco que la nieve. Pero hay que perdonar, hay que reconocer. Y aquí en este versículo, en el 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para la justicia. O permanecemos en el pecado o permanecemos en la obediencia. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Muchos, yo he escuchado muchos y hay amigos que me han dicho. Una ocasión unos amigos me decían, ¿qué, Martín? ¿A poco si hoy me voy a tomar y me voy con las amigas a tal lado y mañana no me arrepiento y le pido perdón a Dios, ¿Dios no me perdona? Yo le dije, sí te perdona, porque Dios tiene gracia y favor y te va a perdonar. El único problema es que no sé si vas a amanecer para pedirle perdón. Eso es lo que va a pasar. Dios siempre va a tener gracia y favor sobre nosotros y aún en nuestras iniquidades y en nuestras fallas nos va a perdonar. Pero no le busques peligro. No busques andar en el pecado para buscar que la gracia de Dios existe. La gracia de Dios ahí está, pero no tienes que permanecer en el pecado ya más.
Él vino a traer libertad y libertad completa. Vive feliz, vive contento, vive en paz, pero vive en libertad. No vivas esclavizado haciendo cosas que traen contigo consecuencias. El pecado trae una consecuencia personal y colateral. En ocasiones el pecado arrastra hasta toda una familia. Es importante vivir bajo la obediencia de Dios y no darle lugar al diablo, no darle lugar al pecado, no darle lugar a los hábitos y las costumbres que no agradan a Dios. Por eso lo digo, ningún creyente puede tener duda, porque cuando eres esclavo del pecado eres, y ahí vas a estar atado, ahí vas a estar encadenado, pero Dios te vino a traer libertad. El Señor lo dijo en el primer versículo que leímos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También nos mantiene esclavizados bajo la tiranía de Satanás. Ya lo dije, Satanás tiene la autoridad que tú le das. Esa es la única autoridad que tiene Satanás sobre de ti, porque en Cristo somos más que victoriosos. Y la única autoridad que tiene el enemigo sobre ti es la que tú le das. Y a veces nos mantiene bajo esa tiranía. A menudo se niega que la influencia de Satanás está sobre nosotros. Sí, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, pero ya lo dije, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos autoridad para atar y para desatar. Y le decimos en el nombre de Jesús: yo te ato y te echo fuera de mi vida. Y yo te ato y te echo fuera de toda mi familia, porque Dios te ha dado autoridad para atar y desatar. No quieras luchar con él tal vez, pero tienes autoridad para atarlo. Hay otras ocasiones que sin embargo la Escritura atribuye la maldad del hombre por la influencia propia de Satanás. ¿Ustedes creen que Dios haya hecho? Dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y desde el principio, ¿tú crees que dijo: a este lo voy a crear malo y a este bueno? ¿Eso dice la Escritura? A estos los voy a hacer malos y a estos los voy a hacer buenos. Dios dijo: Dios crearé al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre se inclinó por la maldad porque así le convino, porque así quiso estar. El hombre se inclina a la maldad, sí, le da la puerta al enemigo, le da la facultad a que Satanás sobre en su vida, y entonces viene a manipularlo como títere. ¿Hay influencia? Sí, pero la sangre de Cristo nos cubre de todo peligro y de toda maldad. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende ¿con qué? Con poder. Y hay miles de ángeles a nuestro alrededor que nos cuidan y nos protegen. Y tenemos muchas armas y hay que decretarlas. Acompáñame a Efesios 2, desde el versículo 1. Y lo vamos a leer rápido, el versículo 2, Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Muchos anduvimos en este mundo. Incluso en la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiaos que yo he vencido al mundo. Y muchos venimos con apegos, con costumbres de este mundo. Y el Señor nos sacó de lo más vil, de lo más corrupto, de lo inmundo, nos sacó Dios para traernos a su luz admirable. Dice el 2, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente en este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, que es el que opera en este lugar, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el espíritu que está aquí. Lo sabemos, que el enemigo fue echado de los cielos y fue enviado a esta tierra, y es el que opera en este lugar, el príncipe de las tinieblas, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿qué crees? Dios vino a traer libertad a los cautivos. Y Dios vino a traer conocimiento para traer libertad. Dios vino a eso
a este mundo. Y aunque en este mundo fuimos rescatados de la vana manera de vivir y de las costumbres y apegos, como lo dije, en Cristo somos más que victoriosos. Cada pecador impinente, que palabra impinente es permanecer o mantenerse firme en estos actos, es esclavo del diablo. Es esclavo del diablo. Mientras tú más permaneces en el pecado, más te hundes en el pozo con Satanás. Mientras más haces cosas que no agradan a Dios, más te esclavizas a las cosas que te acercan a Dios. Es importante romper todo yugo, toda cadena. Y no lo vas a romper solo, ya te lo dije. Cristo Jesús vino a eso, a traer libertad a los cautivos. También opera bajo el temor de la muerte. El pecado también opera en la muerte. Acompáñame a Hebreos 12:15. ¿Ya lo tienes? Bueno, vamos desde el 14, por favor. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dícese que cuando tú eres esclavo de alguien, te vuelves como su siervo. Tienes una servidumbre, estás bajo sus pies. El enemigo también nos esclaviza a través de la muerte. Tenemos que tener oportunidad de sacudirnos, como lo decía, y no vivir más bajo la sombra del pecado y la esclavitud. Aún siendo así, todos pueden obtener una libertad librando este yugo. Todos. Hace rato decíamos, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, para que declare que Jesús es ¿el qué? El Señor. Y en esas rodillas que dice que toda rodilla en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, también van las rodillas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos que no están aquí, de tu familia que no se ha acercado a Cristo. Ahí está. El Señor lo declara en su palabra. Toda rodilla se doblará, aún en los cielos, en la tierra y aún abajo de la tierra, aún cuando ya no estén aquí, dice, para declarar que Jesucristo es el Señor. Hay que reconocerlo. Él trae libertad al cautivo. Él rompe el yugo de la esclavitud y el pecado. Él te hace completamente libres. Y vuelvo a decir, eso depende de ti. Porque tú me dices, cuando Dios quiera, lo he dicho muchas veces, Dios siempre quiere. Dios siempre quiere, y a veces nosotros le decimos, cuando tú quieras, Señor. Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Dile, Señor, heme aquí. Haz lo que tú quieras hacer de mí. ¿Por qué no se lo dices? ¿Por qué no le dices en ese momento, Señor, heme aquí, Padre, haz de mí lo que tú quieras de mí? Líbrame, Señor, de todo pecado, de todo yugo, de toda esclavitud, porque en Cristo soy verdaderamente libre. En Cristo soy verdaderamente libre. En Cristo soy verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver, número 2, ¿cómo poder ser verdaderamente libres? Dice lo siguiente, acompáñame a Hebreos 10, versículo 4. Porque no podemos ser totalmente libres sin la intervención de la sangre de Cristo. Él vino a hacer o a pagar el precio a través de lo que conocemos como expiación por el pecado. Y la expiación no es más que la remoción de culpa a través de un tercero. Él vino a dar su sangre preciosa para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y no es cualquier cosa, es la sangre del Cordero. Y no es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. Hebreos 4, 10:4, por favor. Y luego nos brincamos al 11 y 12 y 14. Capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados,